Muchas gracias, Hans. Entonces, le voy a presentar a Claudia Vargas Díez. Claudia es, es licenciada y magíster en matemática y doctora en didáctica de la matemática por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es diplomada en museología crítica. Su investigación es sobre la formación de profesores en el aspecto comunicativo y la resolución de problemas de matemática, el dominio afectivo y su relación con la matemática. Académica jornada completa en el Departamento de Matemática y Ciencia de la Computación para la carrera de Pedagogía en Educación Matemática y Ciencia de la Computación de la Universidad de Santiago de Chile. Y desde 2006 ha divulgado la matemática a través de la prensa y otras instancias, haciendo de la matemática parte de la cultura. Es directora del Museo Laboratorio de Didáctica en la Matemática. Entonces, tal vez como ya con la descripción han notado que ella nos visita desde Chile, es parte de la red internacional de MathKinds. Y también en la sesión inaugural de ahorita, el título de su presentación es 5 afectos hacia la matemática afectiva. Entonces, esa charla inaugural dirigida a profesora Participate de MathKinds, revisaremos 5 emociones que se relacionan con nuestra actitud hacia la matemática en el aula escolar, considerando que nuestras emociones están estrechamente ligadas con lo que enseñamos y cómo lo hacemos. Reflexionaremos acerca de nuestra práctica docente y nuestros propios afectos hacia algunos contenidos. Eso fue la descripción de lo que nos va a presentar ahorita. Entonces voy a invitar a Claudia a empezar con la presentación, con la sesión inaugural. Muchas gracias a todos por estar aquí y gracias nuevamente a Claudia. Hola, ¿se me oye? Hola. Sí, ya, perfecto. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, agradecida de pertenecer a esta red internacional de MathKind y agradecer a las personas que gestionan, en este caso, a Alex y a Hans, eh, que son las personas que están interesadas de corazón en mejorar la educación. Y me siento muy honrada de haber sido invitada, entonces gracias a ellos y también gracias a ustedes que son los profesores participantes en el día de hoy. Como anunciaba Alex, la presentación lleva por título 5 afectos hacia la matemática afectiva y fue con motivo del nombre de este año, ¿cierto? De la actividad de MathKind, el nombre es cierto de afectos y 5, porque el título está relacionado, el título de la jornada general empieza así, con 5 y hacia la matemática efectiva. Bueno, con esta inspiración pensé que era relevante hablar de los afectos hacia la matemática y desde allí se empieza a configurar esta presentación. Bueno, quiero decir que trabajo en Chile, que me siento muy conectada con Guatemala y que pienso que es muy, muy provechoso establecer estas colaboraciones porque son espacios donde nos podemos sentir cómodos y cómodas. Desde allí me gustaría que solamente me digan Claudia, si quieren preguntarme algo, ahí Hans está moderando, y no doctora y esos títulos porque los títulos son una cosa, pero la humanidad es lo que está presente acá. Así es que como humana me dirijo a ustedes. Bueno, los contenidos de esta presentación, aquí yo le copié a un colega porque en general uno hace listados, pero me pareció interesante hacerlo gráfico, como lo hizo mi colega Marcelo. Y entonces en esta presentación vamos a hablar de la dimensión afectiva hacia la matemática, que está compuesta por las creencias, por las actitudes, por las emociones, ¿cierto? Me gustan estos emoticones o emojis que están en nuestras redes sociales, y acerca de la autoeficacia, cuando uno se siente válido, ¿cierto? Para hacer alguna tarea, en este caso tareas matemáticas,
Y al final vamos a hablar de los afectos, que son estos 5 afectos que me gustaría destacar. Bien, a quienes nos gusta la matemática, nos emociona, nos maravilla, nos entretiene, nos apasiona, como ya he podido compartir en otros momentos con la misma red de MathKind. La matemática es algo que queremos, que nos gusta, ¿cierto? Que está presente en nuestras vidas en todo momento y en toda ocasión. Pero bueno, en el sistema escolar no podríamos afirmar lo mismo, porque muchas veces los estudiantes no tienen ese interés que nos gustaría o no se sienten bien en el aula de matemática, y hay otros que se sienten muy motivados a participar, como el recuadro aquí de la imagen de la niña estudiando y de este niño ahí apasionado haciendo sus gráficas de geometría. Pero quiero hacer una observación inicial en esta presentación. Hay una base amplia de comprensión del contexto sociocultural dentro y fuera del ámbito escolar que influye en el estudiantado. Por lo tanto, soluciones siempre dependerán del contexto. No hay una regla general que diga si usted lo hace así, así va a funcionar. Sin embargo, hay algunos elementos transversales como por ejemplo las emociones, las actitudes, las creencias. En matemática, o cuando hacemos tareas matemáticas, no se puede considerar un problema de matemática como algo meramente intelectual. Necesitamos promover en el estudiantado el intenso deseo por resolver un problema de verdad. Y en eso juegan un papel crucial las emociones. La excitación que puede producir una idea feliz, que es cuando estamos convencidos de que esta es la solución, ¿cierto? Se convierte en una confianza ciega. Pero es necesario siempre ser escépticos y comprobar todo y ser muy crítico con esa solución que pensamos que es. Si posteriormente observamos que hay un error, ¿cierto? O que ha sido total o parcialmente falsa la solución, la desilusión puede ser mucho mayor. Y esto hace que sea más fácil abandonar porque no tenemos fuerzas para superar el fracaso. Y en general esto en todo orden de cosas, no en la matemática solamente. Desde allí es que nosotros como docentes debemos estar atentas y atentos a esto que ocurre con los estudiantes y que ocurre con nosotros mismos. Yo también soy profesora y formo profesores de matemática, entonces esto es algo que siempre estamos dialogando. ¿Por qué? Porque se pueden producir bloqueos cuando resolvemos problemas de matemática, cuando estamos haciendo alguna actividad de matemática, y esos bloqueos pueden ser emocionales afectivos, que vienen dados desde el miedo al fracaso, cierta flojera, cierta falta de interés, o bloqueos culturales y ambientales que están determinados por la presión social o la carrera contra el tiempo, en una prueba, por ejemplo, en un test que estamos resolviendo y estamos presionados. Y por la presión de tener que ser eficaz para hacer esa tarea con éxito. Las actitudes que facilitan positivamente el proceso son la flexibilidad de parte nuestra, la perseverancia, insistir, ¿cierto? Ese gusto por el riesgo y por afrontar situaciones que supongan un reto, como podría ser, por ejemplo, esta imagen relacionada con el ajedrez. La mayoría o gran parte de las personas se han podido interesar en esta película que muestra Netflix, o miniserie acerca de la niña que enfrenta los retos y una y otra vez vuelve a estar ahí con perseverancia para conseguir sus objetivos. También están los bloqueos ambientales, porque pensar que hay que ser muy prácticos para resolver un problema de matemática es solamente un juego de niños, o que ser creativo es algo tan raro que no vale la pena perder el tiempo. Esto también es un bloqueo de tipo ambiental. Si yo, por ejemplo, pongo esta situación que dice, ¿por qué en la segunda figura sobra un cuadrado blanco y son las mismas piezas? A priori podríamos decir, yo no sirvo para esto, o nos están engañando, pero la verdad es que esto tiene una solución. Y esta es una solución que se configura a partir de una reflexión y una perseverancia y de desconfiar un poco de la imagen que nos presenta.
porque hay una pillería detrás, pero una pillería para reflexionar acerca de lo que sabemos versus con esa perseverancia, esa inquietud, ese gusto por resolver este problema, esta situación que nos demanda una actividad cognitiva, ¿cierto?, de intentar resolverlo. También están los bloqueos cognitivos que se producen porque se carece de las herramientas matemáticas necesarias para resolver los problemas. También la falta de práctica influye, porque puede ser que no conocemos las estrategias que sirven para hacer esas resoluciones. Estos parecen ser los típicos bloqueos de los estudiantes. También están los bloqueos en la percepción del problema por suposiciones ocultas. Es muy fácil quedar atascado en la solución de un problema porque nosotros mismos nos ponemos limitaciones innecesarias que nos inventamos y nos impiden considerar otras posibilidades para avanzar hacia la solución. Y muchas veces esa suposición oculta puede ser: no sirvo para esto, en mi familia nadie es bueno para matemática, o en la clase nunca toman en cuenta mi opinión. Un ejemplo, yo les puedo decir ahora: formen 4 triángulos con 6 palos de fósforos. Vamos a dar 30 segundos para pensar en una posible solución. ¿Se acuerdan cuando hablaba de la carrera contra el tiempo? 30 segundos puede ser poco. Y también, como les decía, a veces nosotros tenemos suposiciones ocultas. Y eso también le pasa a los niños en el colegio y en la escuela y en el liceo. Entonces, la mayoría de las personas piensan en formar los 4 triángulos con los palos de fósforo en una superficie plana, ¿cierto? Y quien no sabe el truco, por decirlo de alguna manera, o quien no lo ha pensado desde otra óptica, se queda con esa suposición oculta. Porque la verdad es que con esos 6 palos podemos formar esos 4 triángulos, ¿cierto? Estas 4 caras de esta pirámide en el espacio. Sin embargo, esta solución, con una suposición oculta de tener que hacerlo en el plano, produce un bloqueo. Es ahí que la dimensión afectiva juega un rol muy importante. Esta dimensión afectiva, si queremos hablar de cómo se compone, está las creencias, las emociones y las actitudes allí. Como ponían al inicio, creencias, emociones y actitudes. Aprovecho de dar la bienvenida a todos los que se han ido integrando a esta sesión inaugural, de la cual me siento muy honrada de participar. Pero bueno, ¿qué son las creencias? Las creencias son una de las componentes del conocimiento subjetivo implícito del individuo sobre la matemática y su enseñanza y aprendizaje. Todos tenemos creencias acerca de algo. Y aquí no estoy hablando de las creencias religiosas, creencias acerca de cómo tienen que ser las cosas, por ejemplo. Muchas de las creencias provienen de la forma de presentar y enseñar la disciplina y del trabajo realizado en clases. Muchos estudiantes dicen: no, es que este profe es difícil, no, porque enseña enredado. Y esto es una creencia que quizá en un espacio se da y en otro espacio el profesor es muy claro. Por otra parte, ¿qué son las emociones? Las emociones son un fenómeno que incluye componentes fisiológicas, cognitivas, motivacionales y el sistema de experiencias. Acá en las emociones tenemos la alegría, el amor, la ira, la sorpresa, por ejemplo. La alegría para nosotros es muy común. Nos reímos cuando nos cuentan un chiste, nos reímos porque nos da placer alguna actividad. También nos enamoramos y uno siente, ¿cierto? Para graficar esto, componentes fisiológicas, uno siente unas cosquillitas en la guatita, bueno, no sé cómo lo dicen, en la barriga,
o en el abdomen, ¿cierto? Unas cosquillitas que nos hacen sentir que algo está pasando, ¿cierto? En nuestros sentimientos. También nos enojamos, nos da ira cuando hay injusticias y nos sorprendemos cuando, por ejemplo, vamos a nuestro jardín y aquellas flores que estábamos cultivando por fin florecieron. Nosotros acá estamos en primavera en Chile. Entonces, para mí una emoción es la sorpresa cuando veo que por fin salieron las achiras o las calas en mi jardín. Las emociones afectan nuestra forma de aprender y se manifiestan siempre, por lo que es necesario atenderlas. Se visualiza que pueden convertirse en un bloqueo y en consecuencia en un obstáculo. Si nuestras emociones son negativas en el aula de matemática, se puede dar un obstáculo para el aprendizaje. Entre los procesos más susceptibles de ser influidos por las emociones están las estrategias de resolución de problemas y especialmente los procesos de control cuando estamos revisando nuestro proceso de resolución y la regulación del propio aprendizaje. Por otra parte, ¿qué son las actitudes? Las actitudes son predisposiciones del individuo para responder de manera favorable o desfavorable ante las matemáticas. Muchas veces nos podríamos descubrir diciendo en una reunión de profesores, este estudiante, Juan o Pedro o María, ellos tienen una actitud positiva hacia las matemáticas, son los que siempre están haciendo los problemas, son los que siempre están preguntando, los que más participan. Pero ¿qué hay de esos estudiantes que tienen otro tipo de actitud, que quizás por ser más tímidos responden de manera diferente? Lo cierto es que las actitudes se adquieren, debido a que no se nace con predisposiciones negativas o positivas frente a algo. Al menos yo, mi mamá nunca me ha dicho que tú naciste buena para las matemáticas, o tú naciste mala, o tú siempre has sido peleadora. No, uno nace y esto se va forjando a través del camino. Por eso es importante señalar que no solo los profesores somos responsables, también hay un componente de la familia que afecta a las creencias. Si bien esto está ocurriendo, tenemos actitudes, creencias y emociones que son las que componen la dimensión afectiva, es preciso señalar que se produce no me gusta decir un círculo porque en realidad esto va a ser un triángulo, pero sí un ciclo. Muchas veces uno relaciona ciclo con círculo, pero aquí hay un ciclo que indica que a partir de una creencia hacia la matemática se forja una actitud y esa actitud señala una emoción y desde esa emoción de nuevo vamos a la creencia. Entonces es importante que vayamos cuidando estos procesos en el aula con nuestros estudiantes y con nuestros hijos muchas veces, porque una creencia negativa hacia la matemática genera una actitud quizás de poco interés, y luego ese poco interés puede generar emociones que no van a contribuir a creencias positivas, sobre todo cuando son de tristeza, de vergüenza, etc. Sería una conclusión muy rápida pensar que porque un niño no pudo resolver un problema o una ecuación en este caso, deja de lado los estudios, ¿cierto? Cuando se enfrenta a una prueba, están surgiendo emociones de desesperación, de frustración y luego de mucho enojo cuando le entregan la prueba. Hay mucho más involucrado y en esto siempre estamos los investigadores mirando que hay mucho más, porque las actitudes podrían ser susceptibles de ser modificadas desde las creencias. Entonces hay que hacer laboratorio y estudiar lo que está pasando en cada proceso, en cada aula y con cada individuo, en este caso los estudiantes y también el profesorado y la acción de los padres en la situación de aprendizaje del estudiantado. Sobre las creencias, me interesa decir que las creencias acerca de la educación matemática, sobre la naturaleza de disciplina,
y acerca del aprendizaje matemático están presentes en cada aula, en cada profesor y en cada estudiante. Creencias acerca de sí mismo en relación a la matemática, si soy bueno o soy malo, si soy hábil o soy no hábil, sobre el valor dado a las tareas que se realizan de matemática, las creencias del control y las creencias sobre la autoeficacia, mi valía para enfrentar la matemática. Creencias sobre el contexto sociocultural de aprendizaje, si están dadas las condiciones, por ejemplo. Si en el centro me entregan todos los materiales que necesito, en el centro educacional. Creencias de control y de creencias de auto... prosigo con el tercer punto. Esta categoría hace mención a las percepciones que desarrolla el alumno sobre la situación de aprendizaje y el contexto de la resolución de tareas de matemática. Entonces, todas estas creencias están presentes cuando estamos en un aula. La investigación, a partir de todo lo indicado y a partir de toda la investigación que se realiza a nivel mundial, ha demostrado que la autoeficacia resulta ser más predictiva en el rendimiento académico que otras variables cognitivas, y también que logra predecir el éxito posterior. De hecho, se encontró que las creencias de autoeficacia matemática eran un mejor predictor del desempeño de los estudiantes que la ansiedad matemática de los estudiantes y sus concepciones acerca de la utilidad de la matemática. Ahora bien, ¿qué es la autoeficacia? En términos menos coloquiales, como lo he mencionado antes. Según Bandura, la autoeficacia percibida se define como los pensamientos acerca de las capacidades de uno para organizar y ejecutar acciones en pos de determinados logros. Por ejemplo, resolver un problema de matemática. La autoeficacia se considera una evaluación específica de la propia competencia para realizar una tarea. Soy bueno, soy malo, soy hábil, no soy hábil, me cuesta, no me cuesta, etc. No es lo mismo que las expectativas sobre los resultados, el autoconcepto y el control percibido, destacándose la influencia de la autoeficacia en el dominio de las matemáticas. Y es así que los fracasos escolares podrían explicarse en gran medida por la aparición de actitudes negativas, derivadas en algunos casos de la acción del profesor o derivadas del ambiente de entorno, por lo que es conveniente su detección temprana a fin de tomar medidas. Con toda esta información, y ya casi al finalizar, revisemos unas definiciones. ¿Qué es el afecto? El afecto, del latín affectus, es una de las pasiones del ánimo. Se trata de la inclinación hacia alguien o algo, especialmente de amor o cariño. El afecto es un sentimiento que se le puede dar a cualquier tipo de ser vivo, objetos, etc. Uno quiere a su perrito, por ejemplo, uno quiere a sus hijos, a sus amigos, a su familia, a su enamorado, a su enamorada. Esto se da cuando una persona se relaciona con dicha cosa. Esa relación puede ser visual. El afecto se define como un patrón de comportamientos que es la expresión de los sentimientos, que son experimentados subjetivamente. Ese afecto es observable. Por ejemplo, podemos sentir tristeza, alegría, cólera, rabia, impotencia, etc. El afecto amplio es el afecto sano, ese afecto que uno siente normalmente. Una persona es capaz de expresar una amplia variedad de afectos. Y aquí están los afectos, o los 5 afectos de los cuales yo quiero comenzar a definir para ir cerrando esta reflexión y que nos llevemos estos 5 afectos de regalo en el inicio de esta conferencia que habla de hacer una educación mejor para la calidad de la vida de los individuos de cada nación y sobre todo con esta
esta impronta, ¿cierto?, de Mathkind. El afecto número 1, entonces, el amor. El amor es ese sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. Por ejemplo, el amor al prójimo. Es un sentimiento de intensa atracción emocional hacia una persona con la que se desea compartir, por ejemplo, la segunda acepción, una vida en común, el amor platónico, por ejemplo. Y cuando hablamos de amor a la matemática, podríamos encontrar a estos investigadores de la matemática que son bastante famosos, pero alguna vez fueron niños y en esa vida tuvieron que ser perseverantes, seguramente tuvieron buenos estímulos para que ellos quisieran la matemática. Estuvieron allí presentes sus profesores atendiendo sus consultas, sus padres proporcionando lo que necesitaban. Yo no estoy dentro de esta lista, pero mi papá, cuando yo le dije que me gustaba la matemática, me regaló una calculadora y me regaló el libro de Aurelio Baldor. Yo tenía 15 años y a partir de allí fui forjando mi camino hacia la matemática. Y sin desvalorizar la importancia de contribuir, ¿cierto?, desde mi experiencia y desde mis estudios a tratar de hacer una matemática más cercana a las personas, más cercana a los niños y cercanas a la sociedad. Por eso en la presentación, Alex decía que hago divulgación, pero hago una divulgación que no sea para posicionarme de mí como una persona con grandes saberes, sino que mostrar también que esa matemática puede ser una matemática que está al alcance de todos. Por ejemplo, nosotros vamos a tener elecciones en Chile el próximo domingo y esas elecciones es importante que las personas vayan informadas a votar. Y pues desde allí se construye no un amor platónico hacia la matemática, pero al menos un gustillo por estar informado y saber determinar los porcentajes, el valor de una vivienda, por ejemplo, y cómo esto influye desde las elecciones, por ejemplo, políticas en mi vida. El segundo afecto, la felicidad. La felicidad es ese estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. La felicidad era el objetivo último del ser humano y la riqueza, es decir, la propiedad libre, individual y absoluta, su principal baluarte. Esa es una expresión. Y entonces esa carita de felicidad cuando la matemática nos trae algo positivo. Esa niña que dice, me saqué buena nota, mamá. Eso nos da mucha felicidad y nos da felicidad cuando los niños comprenden y nuestra cara de entusiasmo cuando hemos terminado esa clase de matemáticas, los niños salen contentos y no salen corriendo para arrancar de la clase, también es motivo de felicidad. Por eso estas emociones tenemos que estarlas revisando. ¿Salen contentos mis estudiantes o están saliendo tristes o solo quieren salir a recreo o a distraerse porque ya no pueden más de la sesión? Eso es lo que tenemos que estar permanentemente revisando. Vamos al tercer afecto, el miedo. Esa sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. La oscuridad le provocaba un miedo cerval, un terror, ¿cierto? Porque a veces es imaginario eso, no es que el profesor explica mal, no, le tengo miedo al profesor porque me va a retar o a la profesora. Es un sentimiento de desconfianza en esta segunda acepción que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Tenía miedo de que la fiesta saliera mal. O por ejemplo, yo ahora tenía miedo de que saliera mal la conferencia. Pero esto a todos nos puede pasar, todos podemos sentir miedo. Lo importante es batallar con él y tratar de quitar ese miedo de los estudiantes hacia la matemática, buscando alternativas que los puedan hacer conectar con ella de una manera más cercana, no necesariamente utilitaria, porque después vamos a tener que tomar decisiones incluso para quienes nos gobiernan, sino que también podría ser quitar el miedo mostrando que en el origami, si se ve esta grulla, también podría haber matemática
y no hay pecado en hacer una matemática diferente. Al contrario. Entonces, evitar más estas caritas de miedo en la clase y evitar, ¿cierto?, que si esto ocurre, no lo atendamos. Preguntar a los estudiantes, ir con ellos y decirle, ¿entendiste? Fue una sesión donde se te quitó el miedo por pensar que te iba a ir mal, por ejemplo. Tercer afecto, la vergüenza. La vergüenza es ese sentimiento de pérdida de dignidad, causado por una falta cometida o por una humillación o insultos recibidos. Debería sentir vergüenza de haberse comportado de esa forma tan miserable. Bueno, yo diría eso para los políticos, a veces son miserables, pero en una sala de clase, que un niño se equivoque y eso sea motivo de sentir vergüenza, debería estar erradicado del aula. Que los niños se burlen porque uno de sus compañeros se equivocó, también revisar que eso no ocurra, porque ese sentimiento de incomodidad produce temor, hace que las personas tengan miedo al ridículo. Y a muchos les da vergüenza hablar en público. Por eso, algunos estudiantes, bueno, han habido casos, ¿cierto?, que fisiológicamente la vergüenza, ¿cierto?, hace que la persona se encoja, esté corvado y nunca quiera salir a la pizarra. Tratar de influir de manera positiva para que esos niños y niñas no sientan esos sentimientos de vergüenza. Y por último, la tristeza, el afecto número 5 que quiero retomar aquí en esta sesión, que no tiene por qué ser triste. Ese sentimiento de dolor anímico producido por un suceso desfavorable que suele manifestarse con un estado de ánimo pesimista, la insatisfacción y la tendencia al llanto. Muchos niños sienten tristeza cuando les va mal en la clase de matemática, cuando sus resultados son bajos, y eso acarrea consecuencias a lo largo de su historia de vida. Posiblemente aquellos que estuvieron siempre tristes con sus notas, que estuvieron rasguñando la nota mínima para aprobar, para pasar los exámenes, no elijan carreras donde haya matemática, pero quizá ellos tenían otros talentos y en ese minuto no fuimos capaces de descubrirlo. Por eso es importante que estos sentimientos de tristeza los podamos atender a tiempo para que sus trayectorias de vida, la matemática, no se vea tan afectada y puedan sentirse con una autoeficacia amplia. No queremos ver a niños y niñas tristes en la sala o apesadumbrados porque no tienen las mejores notas. No necesariamente la nota va a ser lo que caracterice, ¿cierto?, su historia de vida. Puede ser que tengan otros talentos. De hecho, hay múltiples inteligencias, pero no es el tema de hoy. Así, ya finalizando, el mensaje final es indicar que nos interesa ser profesores atentos y dialogantes al servicio de esas emociones que muchas veces han estado olvidadas y que ahora con la pandemia han tomado relevancia. Muchos niños han sentido vergüenza de no tener las posibilidades de conectarse a internet y han estado tristes ante la situación de estar desamparados o aislados por la situación de la emergencia sanitaria. En ese sentido, muchos profesores han salido a las casas a entregar la materia y han dado muestras de ser profesores que les interesa atender las emociones de todas y cada uno. Y bueno, con estas reflexiones estaría cerrando la comunicación del día de hoy como conferencia inaugural. Quiero darles las gracias en las lenguas de Chile, en la lengua, vamos a decir, española, que es la lengua vehicular del país, ¿cierto? En la lengua mapuche, que es una lengua que está afectada, pero se siguen tirando ideas para que siga adelante. En nuestra lengua de la isla de Pascua, nuestra Polinesia, y en la lengua aymara. Muchas gracias por su atención y estoy atenta a sus consultas.
Muchísimas gracias, Claudia, para esas palabras, por presentar ahorita la inauguración de la conferencia para nosotros. Entonces, con esto ya estamos en el inicio de la conferencia virtual de noviembre de 2021. Solo voy a ver si Hans tiene algo más para agregar antes de que vayamos cerrando. Les comento que en el Participate habíamos dejado el enlace para una sala que tenemos separada, que es para registrarse en los talleres si no se pudo. Vi que algunos tenían preguntas en el chat, de hecho, donde preguntaron por los enlaces para los otros talleres, etcétera. Y la verdad es que todos tienen que registrar en cada uno de los talleres. Entonces, si necesitan ayuda con esto, tenemos una sala separada de apoyo que podemos, que vamos a mandar el enlace para esto en el chat. Pero sí, para todos los talleres que quieren ingresar, tienen que registrarse. Sí, justamente me fui a dar una vuelta a la sala de información para ver cómo iba por ahí y sí, si ustedes necesitan ayuda con el resto de los talleres que están interesados, pueden darse una vuelta por ahí solo para asegurarse, para hacer preguntas. Eh, Porque como dice Alex, cada uno de los talleres a los que ustedes están interesados tiene su enlace propio. Y, por ejemplo, si ustedes eh, no lo tienen por algún motivo, tienen que asegurarse de que se hayan inscrito o registrado en cada taller, porque digamos, este enlace que utilizaron ahora solo funcionó para este taller, en esta hora. Para el taller número 1, si ustedes se meten a este, ni siquiera les va a dejar entrar. Entonces tienen que asegurarse que para cada taller tengan un enlace distinto. Entonces, por ahí está la otra sala. No sé si, Alice, tienes el enlace, si no, yo lo pego por aquí, rapidito, a ver. A ver, voy a ver si lo encuentro aquí. Ya lo encontré y aquí lo tengo. Okay. Ahí les puse ya ahorita en el enlace de la sala de información. Si ustedes quieren, nosotros nos vamos, después de acá, nos podemos estar otro ratito por allá. A las 10:30 tenemos el taller número 1, que también lo tenemos con Claudia Vargas Díaz. Entonces, todavía tenemos chance como que si ustedes querían asistir a este taller número 1, pero por algún motivo no tienen el enlace, pueden buscarnos por ahí. ¿Y alguna otra duda, Alex? Yo creo que ya estamos, solo que he dejado el enlace en el chat ahorita por si necesitan apoyo con la registración, como mencionamos, ahí está el enlace. Y vamos a iniciar el siguiente taller a las 10:30. Sí, 10:30 y como saben, vamos a abrir la sala 10 minutos antes por lo menos para que ustedes estén seguros de que tengan buena conexión. Entonces, a los que deseen apoyo, ya tenemos a alguien en la sala de apoyo, pueden entrar a esa sala para hacer sus preguntas. Y igual, tenemos el correo electrónico que también nos pueden escribir en cualquier momento si tienen alguna duda. Hay asistencia en cada sala. Ahí tenemos una sala de asistencia. Entonces, ahí está el enlace, lo vuelvo a compartir ahorita. Si usted tiene alguna duda, puede entrar a ese enlace ahorita. Ya tenemos una compañera que está ahí respondiendo dudas. Entonces, pueden ir de una vez. Todos los días, de 9 de la mañana a 10 de la mañana, tendremos esa sala abierta para resolver cualquier duda. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias por la asistencia, por los comentarios y nos vemos en el taller de las 10:30. Súper, gracias Claudia. Ve a tomar un poquito de agua o de té. Bueno, esta es la hora del almuerzo aquí en Chile ya, así que Bueno. me traslado para el momento del almuerzo con mi familia. Buen provecho, Hasta unos Claudia. minutos más.
Lo que Hasta luego. necesiten, aquí estoy, hasta luego. Gracias, Claudia. Hasta luego. Chao. Bueno, entonces nos vemos en la sala de información si ustedes lo desean. Cualquier duda que tengan. Y si no, a las 10:30 empieza el taller número 1 con Claudia Vargas Díaz. Entonces nos vemos pronto.